El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Recuerde que esto no es un libro de historia, no es un libro de religión, no es un libro de ciencias. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Al exponer la palabra de Dios, debemos ser conscientes de que estamos escuchando la voz de Dios. Y ante esto se debe tener mucha reverencia. Es Dios hablando al corazón del ser humano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar, meditar en tu palabra. Te rogamos, oh Dios, por todos los oídos que se disponen en esta hora a escuchar tu palabra. Sé tú haciéndote notar, oh Señor, y que tu mensaje, Señor, sobresalga, sea notorio, Señor, en las vidas de todos aquellos que escuchen. Te ruego, Señor, que tu palabra sea como bálsamo, como medicina, que alivie, que consuele, Señor. Te rogamos, oh Dios, que esta medicina poderosa transforme corazones, sane corazones. El alma que está quebrantada, dolorida, que pueda descubrir en ti sanidad, salvación, paz, consuelo. Aquel que está ansioso, aquel que está enojado, que pueda percibir tu voz, tu consuelo, Señor. Y que pueda experimentar tu perdón, tu sanidad, tu paz. Señor, reviste de paz, reviste de tu consuelo, Señor, todos los corazones que han estado aprisionados, que han estado bajo quebranto, Señor. Y transforma sus vidas, Señor. Ayuda a Dios, a cada varón, a cada mujer, Señor, a cada joven o anciano, a entender que solo tú das salvación, vida eterna, y desde ya paz y consuelo para el alma. Señor, todos aquellos que están en este momento confundidos, que no saben qué hacer, que están en una incertidumbre en su vida, en su existencia, ayúdales, oh Dios, por medio de la exposición de tu palabra. Edifica los corazones, construye vidas, oh Dios, te lo rogamos, Padre, y haz retroceder las tinieblas en este momento, que haya en la casa, el lugar donde se escuche la palabra,
las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por el poder del Espíritu Santo de Dios, nos declaramos en libertad, en luz, para escuchar la palabra de Dios. Gracias te damos, Dios eterno, Dios de Abraham, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, la luz vence las tinieblas. La luz que vence las tinieblas. Durante este tiempo, en muchas partes se celebra una fiesta que se llama la fiesta de las luces. La fiesta de Hanukkah, que significa dedicación, consagración. También significa, o también se llama la fiesta de las luminarias. Y normalmente la conocemos como Hanukkah, que es una expresión hebrea. Así que cada vez más hay hogares que ponen en su ventana la Hanukkah de 8 brazos con su luz central, que es la luz ciervo. Y se van aprendiendo muchos más datos acerca de esta histórica fiesta que celebró nuestro amado Jesús de Nazaret. Eso lo confirma la palabra de Dios allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22. Aunque Jesús vivía en Nazaret, se trasladó hasta Jerusalén para celebrar en invierno la fiesta de la dedicación. Y allí está registrado. Por lo tanto, es una fiesta que debe y puede celebrar la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el trasfondo histórico de la fiesta es lo que en este momento quiero traer a nuestro presente activo, nuestro presente de hoy. El trasfondo de la fiesta. ¿Cuál es el trasfondo? A Israel llegó un rey malvado, que la historia recordará con un nombre y con un apodo. Antíoco IV el Loco. Un hombre que se creía Dios, un hombre que cuando vio la cultura y la fe judía, los atacó con todo su ejército. Entre las cosas que hizo Antíoco, escuche atentamente porque esto hace parte de la historia que formó al pueblo de Israel para que llegara el Mesías, nuestro amado Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Este hombre hizo algunas cosas muy terribles en la tierra de Israel y más exactamente en el lugar más santo, el templo. Por ejemplo, metió una gran estatua de Zeus en el templo donde se adoraba al Dios de Israel. Entre las cosas que hizo algo muy, muy abominable. Tal vez no hay palabras para explicar cómo Dios ve el gran acto nauseabundo que este hombre hizo en el lugar santísimo. El templo que el Señor le ordenó construir a Moisés tiene 3 partes. La primera parte es el atrio donde está el lugar de los sacrificios. Allí llegaban todos aquellos que ofrecían sacrificios y ofrendas al Señor. En este lugar los animales eran sacrificados, eran ofrecidos como víctimas en sacrificio a Dios. El segundo lugar del templo que Dios le ordenó construir a Moisés y que tiene la misma distribución en el cielo es el lugar santo. En el lugar santo habían varios muebles. Estaba la mesa de los panes, la mesa del incienso y el candelero o la menorá de 7 brazos. 1 en el centro y 3 a los lados, 3 respectivamente. 7 brazos en total. En la última parte del templo o del tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés, está el lugar santísimo, el santo de los santos, el lugar más santo, más sagrado de la tierra en ese momento. En ese lugar estaba nada más y nada menos que el arca del pacto. Estamos aprendiendo un poquito. En el arca del pacto estaba en ese momento la presencia de Dios.
simbolizaba la presencia de Dios. Tenía 2 querubines y en su interior tenía una copita con el maná que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Tenía la vara de Aarón que reverdeció inicialmente. Ya después el pueblo perdió el arca del pacto y tuvieron, me imagino, que hacer otro. Pero ahora tenían en esencia lo principal que contenía el arca, las 2 tablas de la ley entregadas por Dios por medio de ángeles a Moisés. Ese era el lugar santísimo. Hay muchas historias referentes a ese lugar. Allí murieron los 2 hijos de Aarón cuando la primera vez que se ofreció un sacrificio, ellos llegaron no aptos, llegaron con fuego extraño a ofrecer delante del Señor y el Señor los mató instantáneamente. Por eso, porque tenían que entrar en un estado de santidad de pocos. Así que hay otras historias. Sin embargo, quiero que entendamos que era un lugar muy santo, muy sagrado, para que usted vea la magnitud del daño que este anticristo del año 167 a.C. cometió contra el lugar santísimo en Israel. El animal más inmundo descrito en la Biblia es el cerdo, el puerco, el marrano. Inmundo en todo sentido. Dios prohibió la ingesta de este animal. Es un animal que tiene la imposibilidad natural de mirar al cielo. Este animal está constantemente con la cabeza hacia abajo. Él no puede alzar la cabeza. Es un animal inmundo, un animal muy sucio y muy productor de enfermedades. Sin importar lo que el comercio diga, es un animal muy sucio. Sucede que este hombre, sabiendo que el lugar santísimo estaba allí en el templo y que era respetado y venerado por todo el pueblo judío, él investigó cuál era la forma más sucia, más inmunda, nauseabunda, sacrílega de ensuciar, manchar lo más santo. Y descubrió que era ofreciendo todo lo opuesto a lo que Dios había ordenado: la piel, la carne, la sangre del cordero, un animalito muy limpio. Cuando él descubre esto, él toma una cerda. Mire lo que hizo Antíoco Epífanes IV, el loco, un anticristo de la historia de Israel, pero que refleja lo que es el espíritu del anticristo hoy. Tomó la cerda, ni siquiera era un cerdo macho, la idea era ser todo lo contrario. Tomó una cerda, la sacrificó, la decapitó, igual que se hacía con el sacrificio del cordero o de la vaca alazana o de cualquiera de los animales limpios que se usaban allí. Y tomó su sangre, la llevó hasta el lugar santísimo, como hacía el sacerdote con la sangre del cordero. El sacerdote tomaba de la sangre del cordero y rociaba encima del propiciatorio, que es la tapa que está cubriendo el arca del pacto, donde estaban las 2 tablas de la ley. Así que Antíoco Epífanes tomó la sangre de la cerda que había sacrificado en el altar del sacrificio, que era de bronce, la lleva hasta el lugar santísimo y él rocía con la sangre de cerdo el lugar santísimo. Roció el arca, roció las paredes, roció el techo, roció el piso. Por favor, tratemos de usar la imaginación y mirar que este hombre, nada de Dios, todo lo opuesto a Dios, sabía que haciendo este acto sacrílego
espiritualmente iba a afectar al Dios de los judíos, a los judíos propiamente y a todo lo que estaba allí, que era para el uso de la adoración al Dios de Abraham, al Dios que usted y yo adoramos. Él lo sabía. Miremos cuán importante es entender que todo acto físico que yo hago de alguna forma repercute en mi vida espiritual. Todo acto físico es resultado de algo que ya ha pasado espiritualmente. Que la vida espiritual es primero que la vida material o física. Así que cuando sucede lo físico, ya algo pasó en lo espiritual. De la misma forma, cuando yo voy a lo físico, hago un culto de adoración a Dios, estoy rindiéndole culto a un Dios que es espíritu. Por lo tanto, eso va a repercutir en mi vida espiritual. Dios va a trabajar en mi vida. De la misma forma, cuando yo me hago de objetos, cosas, palabras, ritos, prácticas que son en oposición a Dios, espiritualmente eso también me tiene que afectar a mí y a mi familia. ¿Por qué la brujería? De pronto alguno dirá que no existe. Sí existe la brujería. ¿Por qué la brujería trabaja como trabaja? Usan gallos, gatos, sapos, arañas, cosas. Usan sangre de animales. La brujería usa el tabaco, usan ciertos fetiches y algunas oraciones y rezos. Porque ellos de esa manera controlan el mundo espiritual. Y controlando el mundo espiritual, ellos logran hacer supuestamente bien o daño a los que consideran sus enemigos. Todo lo que hacemos en nuestra vida física, material, todo lo que es visible a nuestros ojos y nosotros lo practicamos, lo decimos, lo hacemos, repercute en nuestra vida espiritual. Es importante que sepamos esa historia, porque ese es uno de los primeros anticristos que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Ese es uno de los primeros seres malvados que trataron de eliminar, borrar la fe en el Dios creador de los cielos, el Dios de Abraham. Y ese uno de los primeros que persiguió al pueblo de Dios por tener la palabra de Dios. Allí comienza una persecución sistemática de la fe en el Dios creador de los cielos, en el Dios de Abraham, el Dios que sana, el Dios que liberta. Allí comienza. Entonces, cuando hablemos de la fiesta, hablemos mal de una fiesta como la fiesta de Hanukkah, pensemos que la fiesta realmente es la cara de un trasfondo histórico mucho más espinoso, oscuro. Es que la luz se levantó en contra de las tinieblas en un tiempo de mucho peligro. Pensemos por un momento. Si Israel, el pueblo de Dios en ese momento, en ese tiempo, no se levanta, no se esfuerza en vencer las tinieblas que les habían sembrado en el mismo templo, ¿cómo hubiera nacido entonces el Mesías que nos salva a ti y a mí? Si el pueblo de Dios hubiera sido vencido por las tinieblas que Antíoco Epífanes había sembrado en el lugar de adoración, ¿cómo hubiera nacido Jesús si no había pueblo? Recuerda, Dios levanta, Dios crea, Dios escoge a Israel desde antes de la fundación del mundo para poder darnos al Mesías y que a través del Mesías seamos salvos de la condenación eterna, los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Ya sabiendo cuál es el trasfondo de la iglesia, de la historia, de la fiesta de las luces,
Ya conociendo cuál es el trasfondo, ahora miremos el espíritu del anticristo. Ya no tenemos a Antíoco Epífanes, el cuarto, el loco, no. Ahora tenemos a otros anticristos. Ahora tenemos a otros personajes haciendo la obra de Antíoco, sacrificando cerdos en las casas, en los templos, contaminando, sometiendo a sacrilegio las cosas de Dios, desviando a la gente de la fe. Y lo peor es que se hacen pasar como personas que creen en Cristo, personas que creen en la iglesia de Jesucristo, pero están en favor de la destrucción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solamente voy a resaltar en el día de hoy 3 características del espíritu del anticristo. 3 características. Una, el espíritu, o la primera, el espíritu del anticristo aborrece todo lo que es adoración a Dios. El espíritu del anticristo aborrece todo lo que es adoración al Dios creador, al Dios de los cielos, al Dios que llamó a Abraham, al Dios que bendice. Todo espíritu de anticristo, y cuando digo todo espíritu de anticristo me estoy refiriendo a todas aquellas personas que se dejan guiar y se dejan manipular por este espíritu para no adorar a Dios y para levantarse en contra de la adoración a nuestro Dios. Esté muy atento, porque en ocasiones hay gente que se ha dejado usar por este espíritu de anticristo. Dice la Biblia, aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, que es el pasaje que hemos tomado como base, dice que él se opone. Verso 4. Aquí el apóstol Pablo, ya mucho tiempo después de la manifestación de este primer anticristo en Israel, él está explicando, está describiendo cómo será la futura manifestación del anticristo que está por venir. Hay un anticristo que va a llegar. La Biblia le llama la bestia, le llama el inicuo, le llama el hijo de perdición, el hijo de pecado. Tiene diferentes nombres. Es un ser, o será un ser soberbio, altamente soberbio, altivo, que no tendrá en lo mínimo afecto por la humanidad. Muy, supremamente inteligente, notoriamente inteligente, con respuestas para los enigmas que la sociedad hasta el día de hoy no ha podido resolver. Es una especie de imitación de Cristo, de nuestro amado Jesús de Nazaret. Por eso es que se conoce, la Biblia lo presenta, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, lo presenta como el anticristo, el opuesto a Cristo. El espíritu del anticristo, estimado hermano, estimado amigo, ya está operando en el mundo. Ya está operando. Opera de diferentes maneras, pero está allí trabajando, desviando a la gente de la fe en Jesucristo para que no sean salvos de la condenación, para que no resplandezca en ellos la luz de Cristo. El espíritu del anticristo está trabajando, pero el final de toda esta operación de las tinieblas va a concluir con la manifestación de un ser diabólico que se va a levantar en el último tiempo. Posiblemente ya esté entre la humanidad, posiblemente no, pero de algo sí estoy totalmente segura: estamos viviendo tiempos finales y tiempos peligrosos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, aquí lleno del Espíritu Santo, dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La claridad que hay que hacer: el anticristo, que es un ser despreciable, un ser abominable, va a eliminar todas las religiones que existan cuando él se manifieste. Todas las religiones serán eliminadas, todas.
pero en la actualidad está actuando contra la fe cristiana. Por lo tanto, una de las principales características del espíritu del anticristo es que él se levanta contra todo lo que es de Dios o contra el mismo Dios. Hace dos cosas. Primero, se levanta, se opone y se levanta. Hace resistencia. A ver, esa persona que se burla de ti porque eres cristiano, esa persona que trata de ridiculizarte porque tú tienes la fe en Cristo Jesús, está guiado por un espíritu de anticristo. Esa persona que se opone a ti, tal vez en el trabajo te hacen bullying porque tú eres de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque ellos se oponen no a ti, se oponen a lo que está en ti. El Espíritu Santo de Dios que está en ti. Cuando una persona no quiere dar testimonio de Cristo ni en su trabajo, ni en la casa, ni delante de sus amigos, tiene precisamente temor a ser rechazado por el espíritu del anticristo. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no tiene al Espíritu Santo en el corazón, fácilmente puede ser manipulado, puede ser usado para hacer oposición en contra de todo lo que es adoración a Dios. Y lo que es adoración a Dios fluye de un pueblo, ese pueblo del cual tú y yo somos parte. Así que esas personas que son manipuladas, usadas, influenciadas por un espíritu anticristiano, son la herramienta del enemigo para levantarse en contra del Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿En quiénes ven ellos al Dios que hizo los cielos y la tierra? En su pueblo, el pueblo de Dios. Así que es una guerra espiritual en la que hay dos pueblos, uno de las tinieblas y uno de la luz. Aún tu pariente más cercano, tal vez un hijo, un hermano, esposo, esposa, padre, madre, si te está haciendo resistencia, si se está oponiendo a que tú leas la Biblia, a que tú hagas aquello propio de aquel que ama a Jesús, están entonces siendo influenciados por un espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque es que el anticristo es un ser maligno que se va a levantar en los últimos días. Pero su espíritu ya está actuando. Ya hay ministros anticristos. Ya hay personas anticristos. Ya los hay. Voy a hablarte de una en especial. Esta persona, en el año de 1960, sentó una demanda en contra de la lectura de la Biblia y de la oración en las escuelas de Estados Unidos. Esta señora llega a la escuela de su hijo y lo primero que escucha es que en las aulas de clase estaban orando el Padre Nuestro. Y ella dice, ¿cómo es posible? ¿Están enseñándole a mi hijo el Padre Nuestro? ¿Cómo es posible que ustedes estén enseñándole la Biblia a mi hijo? Yo me opongo a eso. Y pues el colegio, viendo la renuancia de esta señora, le dice, bueno, la ley nos permite hacer esto, este es un colegio cristiano. Pues esta señora entabló una demanda en contra de toda esa práctica en las escuelas de los Estados Unidos, y en 1963 la señora Madeleine Murray O'Hare logró que se quitara la oración en las escuelas de Estados Unidos y la lectura de la Biblia en los Estados Unidos, en las escuelas. De ahí en adelante, como eso ya era una prohibición, era considerado un delito orar públicamente o leer la Biblia públicamente en las escuelas de los estados. Madeleine Murray no es el anticristo, no era el anticristo, pero ella fue la herramienta para que Satanás avanzara un paso
quitara la oración y la enseñanza bíblica en las escuelas. Te puedo preguntar cuántas masacres, terribles masacres han habido en las escuelas de Estados Unidos. Muchas. Han habido muchos muertos. Porque los muchachos han caído en un vacío existencial. Hay voces por aquí, por allá, pero no hay un piso firme espiritual donde ellos pararse. Si no hay Dios, no hay moralidad. Si no hay Dios, que es el patrón de lo que es bueno y de lo que es malo, es el que enseña qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿qué patrón seguir? ¿Qué desechar y qué acoger? Ya no lo hay, porque no hay un patrón. Y la Biblia es el patrón para discernir entre lo bueno y lo malo. Es el patrón que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Hemos llegado a un punto en que la sociedad no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, uno de los funcionarios de la Organización Mundial, no de la Salud, sino de la ONU, Organización Mundial de Naciones, dice: la libertad religiosa se está convirtiendo en una piedra en el zapato. Esas son palabras mías. ¿Por qué? Porque hemos dado libertad religiosa y resulta que hay gente que ahora, bajo la premisa de su fe, se opone en contra de la ideología de género. Cuando la ideología de género es una confesión de fe. ¿Usted se imagina eso? La pregunta que yo me hago es: ¿hasta dónde va a llegar? Y la Biblia me dice que esto va a seguir. Esto va a seguir. Dijo también este mismo Señor que era imprescindible que, teniendo en cuenta los derechos humanos, se le diera más importancia a las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI que a las personas que hacen parte de lo que es las iglesias, credos, fees, religiones, etc. Porque los primeros eran minoría. Si eso no es una evidencia clara de que el espíritu del anticristo está trabajando y está trabajando en las altas esferas, ya no está en las escuelas solamente, está en el gobierno. Mire, en el año 2013 había un monumento a los 10 mandamientos en la Casa Blanca. Un monumento que tenía los 10 mandamientos. 5 de un lado, 5 del otro. Era un pilar que en la parte de arriba tenía como una Biblia abierta y en cada página tenía 5 mandamientos y 5 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínese, semejante confesión en la Casa Blanca, la sede gubernamental de los Estados Unidos de América. Y por esa misma enmienda sacaron los 10 mandamientos. Yo vi la fotografía cuando pues personas de los quehaceres en ese lugar estaban con un carro sacando el enorme pilar de los 10 mandamientos para sacarlo. Para ellos de pronto eso era solamente un gaje del oficio, no era trascendental, pero estaban sacando el último pilar de la fe cristiana de la Casa Blanca. El actual presidente está trató durante todo su mandato de que se restableciera la fe cristiana en las iglesias y sobre todo en los edificios gubernamentales, entre los espacios donde los funcionarios del gobierno trabajan. Pero fue más fácil para la atea Madeleine Murray quitar las Biblias y la oración de las escuelas que para un presidente incluir las Biblias y la oración nuevamente en las iglesias y en los edificios públicos. Observe y vea la resistencia. Tú tienes entonces que observar si tal vez estás siendo víctima del espíritu del anticristo. Cuando a ti te molestan los cantos, por ejemplo,
¿Te has dado cuenta que eso hace parte del espíritu del anticristo? Los cantos al Señor, himnos, cánticos, salmos, ¿te molestan? Entonces tú estás siendo guiado por el espíritu del anticristo. Porque es que al anticristo no le gusta, no soporta. Él se opone y se levanta contra todo lo que es adoración a Dios. ¿Te molesta que lean la Biblia? Entonces te está guiando un espíritu de anticristo. Y esto puede ir de menos a más. Puedes llegar al punto de denunciar públicamente que estás en contra de alguna práctica. Por ejemplo, de que las iglesias se reúnan. Por ejemplo, de que en tu iglesia se lea la Biblia. Puedes incluso estar en contra de que se celebren las fiestas bíblicas. Y observa, aquellos que se dicen cristianos, pero están en contra de la Pascua, en contra de Pentecostés, en contra de la fiesta de las trompetas, en contra de la fiesta de Yom Kippur, en contra de la fiesta de los tabernáculos, en contra de Hanukkah, pero sí celebran Navidad. Hablo del comercio de la Navidad. Sí celebran el día del marrano, el día del choncho, el día de aquí, el día de allá, pero las fiestas bíblicas no. Perdón, pero esa es una actitud anticristiana. Jesús celebró todas estas fiestas. El apóstol Pablo las celebró todas. Pero tú, por una tradición, por una mala traducción o mala interpretación de la Biblia, te levantas en contra, criticas, señalas a los que sí celebran las fiestas. Esa es una actitud que está manipulada, está guiada por un espíritu del anticristo. Y ojo con eso. ¿Por qué tú cantas en hebreo? ¿O por qué tú lees la Biblia en hebreo? ¿Por qué tú estudias la Biblia? Si con ir a la iglesia basta. Esas son preguntas de una persona anticristiana. Y yo sé que muchos han sido víctimas de este acoso. Que la fe no está siendo perseguida, sí está siendo perseguida. No están tratando en los estados, no están tratando en las naciones de que sea abolida completamente, no solo la Biblia, cualquier símbolo. En la sala de la Corte Suprema, aquí en nuestro país, hay un pequeño Cristo. Es un ícono de un Jesús en la cruz. Y uno de los miembros de esta sala de togados que están allí para supuestamente hacer que la justicia se vea, se cumpla, hacer que el hombre sea de pronto más justo unos con otros. Uno de ellos dijo: demando que haya un Cristo aquí en la sala penal, en la sala de la Corte Suprema. Cada vez que me siento aquí yo veo ese Cristo, no me gusta, porque eso es el estado que ahora mismo rige a Colombia y a muchos países es un estado laicista, un estado laico. Eso quiere decir el estado por un lado y la iglesia por otro. Así que cuando yo veo ese Cristo allí, me siento como que estoy en la religión. Y hubo debate, hasta donde sé, no se quitó. Pero ¿sabe qué? Que hubo otras salas de cortes, de abogados, que tenían el mismo Cristo allí. Y tienen a la justicia con una balanza en la mano. En la balanza tienen allí un personaje, me imagino, y ella tiene una espada en la mano, ella tiene los ojos vendados. Entonces, prefieren tener a la supuesta justicia con su espada en la mano, pero no tener al Cristo. Un icono griego pagano. Y el asunto es, como me está diciendo mi amado esposo acá, que ese símbolo de la justicia es un icono griego que es pagano. Entonces, es mejor eso que tener el Cristo. No estoy aquí aplaudiendo o aprobando que haya Cristos colgados en las paredes, pero ese es el icono que está en estos lugares, porque es que de alguna forma simboliza, hay temor de Dios. Se reconoce que Dios está en ese lugar, o por lo menos los que están allí tienen temor de Dios. Mucho cuidado, porque el espíritu del anticristo ataca más
en las iglesias que en los lugares donde no se habla de Dios. Mucho cuidado. Hay un punto aquí que quiero tocarlo y con esto concluimos. El anticristo está tratando y seguirá tratando de profanar el cuerpo humano. ¿Qué fue lo que profanó Antíoco Epífanes? El templo. ¿Cómo lo profanó? Con la sangre de cerdo, sangre de puerco, marrano. Bien. En el día de hoy no hay templo. Así es. En Israel no hay templo. En el día de hoy, los lugares donde la iglesia cristiana se reúne son lugares que contienen la iglesia, pero no son la iglesia. Entonces, ¿cuál es el templo de hoy? El templo de hoy es este, nuestro cuerpo físico. Este es el templo. Dice el apóstol que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es un templo, es un santuario. Ahora el anticristo va a tratar de cometer sacrilegio en tu cuerpo, porque es la forma de él mostrarse ante Dios como: yo soy quien va ganando, yo soy quien tiene aquí el poder, y él no tiene el poder. El Señor lo reprenda. El poder es de Jesucristo, quien venció en la cruz del Calvario. Observe, hay tantas formas de manchar el cuerpo santo. Una de las cosas que pregonó la señora Madeleine Murray es que los niños desde la edad de 10 años ya deben tener libertad sexual, porque eso hace parte de su desarrollo personal. Unos cuerpecitos todavía no tienen ni siquiera vello púbico, no tienen vello axilar, son tiernos, pero les están enseñando a sexualizarse. Es una forma en la que el anticristo quiere dañar tu cuerpo, nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no son malos, nuestros cuerpos son imagen, o fueron hechos, creados por Dios. La imagen que Dios ha puesto en nosotros es espiritual, pero si tú observas nuestra composición, cabeza, tronco, extremidades, esto es invento de Dios. Esto es creación de Dios. Por consiguiente, de alguna forma, Dios también debe tener la misma composición. Cabeza, tronco, extremidades. Es nuestro cuerpo. No importa el color que tenga, la forma que tenga. Es sagrado. Dios. Mira cómo Dios se hizo carne. Cuando Jesús se hace carne, Él no se hace un león, literalmente. No se hace una vaca o un cordero. Se hizo como un hombre, como un varón. Cabeza, tronco, extremidades, un cuerpo físico. Quiere decir que nuestro cuerpo no es malo. Nuestro cuerpo es hermoso, es bueno. En él debe habitar la presencia de Dios. ¿Qué hace entonces el anticristo, el espíritu del anticristo? Yo tengo que dañar el cuerpo de la gente. ¿Cómo se daña? Por medio de tatuajes. Los tatuajes no son de Dios, por favor. Y si yo me tatúo, Cristo te ama, ¿eso es malo? Claro que es malo. Tú no puedes decir que un pecado es bueno. La Biblia prohíbe los tatuajes. ¿Cómo es que ahora, porque estamos en la gracia, sí puedes tatuarte? Es diferente a aquellas personas, a aquellos hermanos amados que ya llegaron a tatuados del mundo. Por la ignorancia, dice el Señor, que esos pecados pasados han sido pasados por alto. Pero ya tú, conociendo al Señor, conociendo la Biblia, ¿te estás tatuando? ¿Y crees que Dios va a pasar eso por alto? No, te está guiando el espíritu del anticristo, porque él quiere dañar tu cuerpo. Porque tu cuerpo es templo donde debe habitar el Señor, no a otro espíritu.
Las cirugías de vanidad. Cirugías de vanidad. El reino de la silicona. Podrás imaginarte todo. No te gusta tu nariz, no te gusta tu boca. ¿Qué es lo que te gusta entonces? Si nuestro cuerpo es para vivir segundos, nos espera la eternidad. Te aseguro que cuando resucites, si has creído en Jesús de Nazaret como Señor y Salvador, cuando resucites, podrás arreglarte todo lo que quieras. Pero en este tiempo, quédate con tu nariz como la tienes. Es bonita. Te sirve para respirar, para sostener las gafas. Déjatela. Deja tu cuerpo tal como el Señor te lo ha dado. Así le gusta a Él. Promiscuidad desde temprano. Niñas ya de 14 años que han tenido diferentes amantes. Aquí podríamos hablar acerca de la trata de personas, violación, incesto y todas las prácticas que ensucian el cuerpo humano, hombres y mujeres. Pero no es el momento. Debes cubrir tu cuerpo de una manera que parezca un templo. Debes tratar tu cuerpo de cierta manera, asearlo, porque es un templo. La confusión mental. Mira lo que dice la Biblia con respecto a la confusión mental. La confusión mental trae confusión de sexualidad, confusión de edad, confusión de especie. Por eso hay transespecie, transexual, por eso hay transedad. Y espero que no me censuren el video por esto, por estas palabras que he mencionado. Transgénicos. Deuteronomio capítulo 28. Mira lo que dice la palabra de Dios cuando la Biblia se saca del corazón. Cuando la Biblia ya no se tiene como el centro de la conducta humana. Dice aquí, Jehová te afligirá con locura. Deuteronomio 28, 28. Te afligirá con locura, con ceguera. Y no se está refiriendo solo a ceguera física, se está refiriendo a la ceguera espiritual. Incapacidad de entender el mensaje de salvación. Te afligirá con la confusión de la mente. Confusión de la mente. La confusión es el resultado de ser guiados por un espíritu de anticristo. El anticristo es el que comienza con este movimiento de confusión. Recordemos un poquito allá el pasaje de Génesis capítulo 10. Se levanta un hombre que también se opuso a Dios y se levantó contra Dios. Podríamos decir que este es el primer anticristo de toda la historia. Él se vestía con pieles de tigres y de leones, porque para él eso era lo que era importante. Cazaba hombres, cazaba animales y se portaba como lo que era una bestia. Una bestia sin afecto fraternal, cruel, frío, muy inteligente y muy estratega, pero para el mal, malvado. Este primer hombre llamado Nimrod, está allá en Génesis capítulo 10, él se levantó contra Dios. Cuando una persona saca la Biblia de su vida, de su corazón, mira, hay gente que no tiene Biblias. ¿Cómo es posible si es el libro más vendido, más regalado, más editado, más traducido? Tú debes tener una Biblia personal. ¿Por qué el Señor permite ceguera espiritual, confusión de la mente, locura, demencia? Todas estas enfermedades que tienen que ver con enfermedades mentales. Sencillo, porque aquí dice, el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, eso está en el verso 15, capítulo 28. Si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán. Es una maldición. ¿Qué le espera entonces a un país que sacó a Dios de las escuelas? ¿Qué le espera entonces a una nación que saca a Dios de sus edificios públicos? ¿Qué le espera a una nación que ha sacado a Dios de su escuela, de sus edificios públicos, del hogar? La maldición.
Esta maldición descrita aquí en Deuteronomio 28, descrita en Isaías capítulo 24 y 26. Esa maldición que menciona el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 3. Tienes que hacer de la Biblia la luz que te guía, lámpara es a mis pies tu palabra. Todas las decisiones que tú tomes deben ser guiadas por el consejo de Dios, la palabra de Dios. A lo mejor estás metido en problemas en este momento porque tomaste decisiones equivocadas. Tienes que volver a la Biblia. Tienes aún tiempo de enmendar. Tienes tiempo de volver a escuchar la voz de Dios. ¿De qué otra forma el anticristo, el espíritu del anticristo, trata de manchar, dañar, cometer sacrilegio en los cuerpos humanos? Exhibicionismo. El exhibicionismo. La moda actual es desnudarse. No importa que haya leyes. Desnudarse. Desnudarse hace parte de los comerciales, de la pornografía, de todo lo que es inmundo. El cuerpo tiene que estar cubierto de una manera correcta. No estoy hablando de faldas o vestidos que cubran cuello hasta los pies, no. El cuerpo debe estar cubierto de una manera decente, de una manera pudorosa. Glotonería. ¿Usted sabía que el 40% de los adultos en Estados Unidos son obesos? Y que la persona más obesa en el año 1914, por ahí más o menos, comenzando el siglo XX, apenas pesaba 196 kilos. Ahora hay personas que pesan hasta 300 kilos. ¿Le parece que eso es natural? No, no es ni natural ni normal. Porque el espíritu del anticristo está haciendo su trabajo y la gente no está buscando de Dios. Están siguiéndose por sus instintos. Entonces la glotonería, la borrachera, culto al dios Baco, adicciones a las drogas, alucinógenos y toda clase de prácticas y de adicciones que dañan el cuerpo. El anticristo está interesado en dañar tu cuerpo. Estuve viendo una noticia acerca de una muchacha iraní que se hizo varias cirugías para tratar de parecerse a una famosa actriz del cine. En su país esto ha sido tenido como un acto de rebeldía, corrupción de menores y otros casos más. Así que está presa y según va a estar presa por 10 años por exhibicionismo, inducir a la rebelión y cosas así. Esta muchacha, a lo mejor usted ya la ha visto porque esto ha sido noticia, se ha deformado y le llaman la zombie viva o la Angelina Jolie zombie. Es una deformación. Después de ser una joven de 19 años, muy bonita, con una cara limpia, una cara de una chica común, bonita. Ahora es una deformación que cualquiera la ve y se asusta de ver el sacrilegio que ella cometió contra su propio cuerpo, por no conocer a Jesús de Nazaret, por no aceptar el mensaje de Jesús de Nazaret en su vida. Satanás sabe que si daña tu cuerpo, te impide ser resucitado cuando el Señor venga por su pueblo. Permíteme leerte aquí y concluimos con esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 13, en adelante, dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios 6, 13 en adelante. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Pero Dios destruirá tanto a lo uno como a lo otro. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad. Al parecer los corintios tenían un dicho.
el cuerpo es para la sexualidad y la sexualidad para el cuerpo. No, está diciendo el apóstol Pablo, no, así no es. La sexualidad es para el lecho matrimonial entre un hombre y una mujer. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Para quién es tu cuerpo? ¿Para quién es nuestro cuerpo? Y el Señor para el cuerpo. Pues como Dios levantó al Señor, también nos levantará por medio de su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacer los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. Tu cuerpo debes cuidarlo porque es un templo. Tu cuerpo es para el Señor y el Señor es para tu cuerpo. Esto es algo que deja asombrados. Dice el apóstol, así como Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros seremos levantados. Nuestro cuerpo será transformado. No es que vamos a tener otro cuerpo, no. Este mismo cuerpo que yo tengo será transformado en la resurrección. Ese mismo cuerpo que tú tienes, si eres resucitado en la primera resurrección, porque has creído en Jesús, ese mismo cuerpo será resucitado, será transformado en la resurrección de entre los muertos, cuando Cristo venga por su iglesia. Pero si has dañado tu cuerpo con silicona, con tatuajes, glotonamente, borracheramente, con drogas, ¿cómo va a resucitar tu cuerpo entonces? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vi la imagen de un brasilero, pero me di cuenta que hay otras personas. Se incrustaron cachos, se cogieron la lengua y se la dividieron. Se tatuaron el ojo, uno de ellos perdió la vista. Se hicieron la oreja larga, se la rasgaron por aquí, se pusieron muchas piercing en la nariz, en la oreja desde acá arriba, y una cantidad como de bultos. También se tatuaron el color de la piel de la cara y pues del cuerpo. ¿Quién indujo a este pobre hombre a hacerse todo eso en su cabeza? ¿Quién lo indujo? ¿Me lo puedes decir? El espíritu del anticristo. Porque él hasta el día de hoy todavía quiere rociar con sangre de cerdo los cuerpos de las personas para dañarlos y que no se levanten en la resurrección. Vamos a orar. Vamos a orar. Es bueno, es importante conocer la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos saber cuál es el trasfondo de cada fiesta, el trasfondo bíblico, el trasfondo histórico de cada celebración. No permitas que el enemigo te separe de lo que es de Dios. No permitas que las tinieblas llenen tu vida. Corre a la luz. Dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque la luz vence las tinieblas. La luz es Cristo. En ti no puede haber luz si no tienes a Cristo en el corazón. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos.
A ti damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Vamos a hacer todos una oración. Permítame guiar la oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Rogamos tu perdón por las veces que nos dejamos influir por el espíritu del anticristo. Reconocemos tu palabra y no vamos a permitir que nadie ni nada nos rocíe con sangre de cerdo, como lo hizo Antíoco para contaminar el templo. No vamos a permitir que nuestro cuerpo sea profanado, expuesto a la burla. No vamos a permitir que el espíritu anticristiano, antimesías, antidios del cielo, dirija nuestra vida. Reconocemos que nuestro cuerpo es un templo, dígaselo. Reconozco que mi cuerpo es un templo. Reconozco que necesito de tu luz. No quiero seguir equivocándome. No quiero seguir en las tinieblas. No quiero seguir profanando mi cuerpo. No quiero sacar más a Dios de mi vida. Te necesito, Jesús. Dígaselo con el corazón, dígaselo. Yo te necesito, Jesús. Habita en mí, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ti. Que de mí salga luz, tu luz. Esa luz que prevalece en las tinieblas. Yo no me voy a oponer a tu palabra. No me voy a oponer a tu luz. No me voy a oponer a tu voz. Dios, ayúdame. Yo quiero ser luz, no quiero ser tinieblas. Límpiame. Dios mío, rocíame, Señor, con tu sangre preciosa. Dice el apóstol Pedro en su primera carta que hemos sido rociados por su sangre, sangre preciosa, pura, santa. Rocíame con tu sangre preciosa, Jesús de Nazaret. Y lávame de ese rociamiento con sangre de cerdo. Lávame, 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 límpiame. Que en mí se cumpla lo que dice el profeta Isaías. 1:18. Límpiame con hisopo, Señor. Mi cuerpo es tu templo, habita tú en mí. Ayúdame, Señor, enséñame a no mostrar lo que no debo mostrar. A no dar mi cuerpo a los perros, a las perras, porque mi cuerpo
Es tu templo, Dios. Entrego mi mente la pongo delante de ti. No permitas que ninguna confusión llegue a mi mente o a la mente de mis hijos o de mi familia, sino que en mi mente haya total seguridad en ti, Jesús. Sino que en mis hijos haya total seguridad en ti, Jesús de Nazaret. Renuncio a toda práctica de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me consagro mi cuerpo, mi vida, todo mi ser a ti, oh Dios, Creador, Dios de Abraham, Dios de los cielos, Dios eterno. No quiero tomar malas decisiones. No quiero odiar a mi prójimo. No quiero aborrecer a mi prójimo, a mis hermanos, a mis amigos. No quiero aborrecerlos. Quiero amarlos como tú les amas, Señor. Gracias te damos, Dios. Sigue limpiando, Señor, sigue tratando. De pronto tú dices, ¿pero qué tiene de malo? Pídele entonces a Dios. Tal vez tú digas, pero la pastora exagera. Hagamos algo. Dile a Dios que te muestre qué es lo malo y qué es lo bueno. No te quedes en los tonos grises, en los tonos neutrales, no. Dile a Dios y Él te va a mostrar, te va a enseñar por su Espíritu Santo. Una madre que no cuida su cuerpo, menos va a cuidar el cuerpo de sus hijos. Un funcionario público que no tiene temor de Dios, va a llevar al pueblo a la destrucción. Y aunque eso es lo que está por verse, sálvate tú, salva a tu familia en Cristo Jesús. No seas parte de esa corriente que va desbocada, sin freno a la condenación. Escapa tú por tu vida. Guía a tu familia. Mucha gente depende de lo que tú les enseñes a partir de hoy. Gracias, Dios. Gracias por la vida de cada uno de aquellos que escucharon y por la vida de aquellos que van a escuchar. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.